Finalmente, España revela cuánto asciende la suma que le debe la dictadura cubana. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Un diputado español exige al Ejecutivo aclarar que se financia en Cuba, donde la represión política es un hecho constatado internacionalmente. A 2.030 millones de euros asciende la deuda de La Habana a Madrid, una cifra que el gobierno de Pedro Sánchez no había querido revelar hasta ahora, pero que ante preguntas de la ciudadanía no le ha quedado más remedio que responder. De acuerdo con el medio español Moncloa.com, Cuba es el segundo país al que más dinero ha prestado España, por detrás de Grecia, que adeuda 6.314 millones. Estas sumas habrían sido entregadas como ayudas también a naciones como China, Túnez y Turquía. Esos 5 son los deudores principales de Madrid. Entre ellos suman el 71,7% de la deuda total exterior de España. El gobierno de Pedro Sánchez publicó esta información esta semana y, según Moncloa.com, llama la atención la cantidad que recibió La Habana cuando se trata de un territorio que cuenta con una dictadura. De esta forma, el gobierno, a través de una elevada cantidad de dinero, mientras sigue arañando el bolsillo de los españoles. Tras conocerse la información, el diputado español Pablo Cambronero, integrante del denominado Grupo Mixto del Congreso, dirigió preguntas al gobierno para que éste responda qué está haciendo para cobrar las cantidades debidas. En una publicación en Twitter, el legislador compartió la carta enviada al gobierno, así como su acuse de recibo, para el caso de la deuda de Cuba con España, que se está financiando con esos 2.000 millones de euros concedidos a una dictadura, donde la represión política es un hecho constatado internacionalmente, cuestionó. Asimismo, interrogó cómo se está reestructurando dicha deuda. ¿Han existido quitas con algún estado?, prosiguió, tras indicar que la restauración de la deuda total de La Habana había dejado el total de 1.855.084 euros. Es precisa una explicación. La pido, finalizó el mensaje de Cambronero. Además, el diputado, ex integrante del Partido Ciudadano y creador del perfil del Congreso Escucha, donde los ciudadanos pueden dejar preguntas que él se encarga luego de hacer al Ejecutivo Pedro Sánchez, advirtió que Venezuela es el 8º país en la lista de acreedores, si bien con una suma mucho menor que Cuba. A inicios de mes, un abogado que solicitó al gobierno español información sobre la condonación de la deuda con los regímenes de Cuba y Venezuela, dijo que Madrid había acudido a la justicia para bloquear la divulgación de esos informes. En diciembre de 2015, España suscribió, junto al Club de París, un acuerdo de alivio de la deuda con el gobierno de Cuba. En junio de 2021, se firmó un apéndice para la reprogramación de determinados vencimientos de la deuda. A instancias del oficial Consejo de la Transparencia, Madrid reveló luego el monto total de la deuda con Cuba, de 1.937 millones. Llegar el resto de la información. La nueva información se da a conocer cuando La Habana acaba de tener una reunión anual con el Club de París, al que no paga desde 2019. En el balance de 2021 de ese organismo de los estados acreedores, Cuba aparece con una cifra de 5.211 millones de deuda, casi la mitad de lo que tenía cuando el organismo condonó los 11.000 millones acumulados en 2015. Luego de ese acuerdo, la deuda quedó reestructurada y Raúl Castro se comprometió a cumplir con los pagos, cosa que no ha pasado. Siguiendo con las noticias, Cuba reconoce que no podrá cumplir con sus acreedores de exportación de azúcar. La Habana tiene un convenio con China por la que el país asiático compra 400.000 toneladas anuales. El grupo estatal Ascuba anunció el día miércoles que no va a poder cumplir con los compromisos internacionales tras una de las peores zafras de la historia, lo que afectará principalmente a China. El director de comunicaciones, Dionis Pérez, insistió en rueda de prensa que, sin embargo, está garantizada la entrega de azúcar a todos los cubanos, como ya informó la prensa oficial en mayo. En aquel momento se comunicó que solo se produjo el 53% de la provisión anual. Según el plan presentado en diciembre ante la Asamblea Nacional, la previsión era que en la zafra se alcanzase 911.000 toneladas, de las que 500.000 estaban destinadas al consumo interno y 411.000 toneladas restantes tenían que ser exportadas. Con los datos disponibles, se habría producido 473.720 toneladas,
muy insuficiente para cubrir siquiera la demanda del pueblo. China es uno de los principales mercados de exportación de azúcar cubano, con un acuerdo mediante el cual el país asiático le compra a la isla 400.000 toneladas anuales, según los datos oficiales. Pérez admitió en conferencia de prensa está en crisis y mencionó entre las causas el bajo rendimiento, la falta de combustible y fertilizantes, el mal estado de los centrales azucareros donde se procesa la materia prima y las maquinarias, así como el atraso en la arrancada de la zafra y las lluvias. Ningún central arrancó en noviembre, afirmó el funcionario de Ascuba en un encuentro con periodistas en la sede del grupo empresarial para presentar un congreso internacional sobre el azúcar y derivados previstos del 20 al 24 de junio en La Habana. El funcionario añadió que registraron 20 calderas críticas de las 89 que molieron caña en la pasada contienda y solo el 60% del transporte pudo utilizarse por la falta de recursos. También señaló el factor financiero entre los más influyentes, como siempre culpa el bloqueo de Estados Unidos. De los 35 centrales azucareros que participaron en la cosecha finalizada el 20 de mayo, solo 3 cumplieron con su plan de producción. La industria azucarera, un sector catalogado como estratégico para la economía de la isla, pasa por una crisis desde hace varios años, con producciones reducidas a poco más de 1 millón de toneladas. En el periodo 2020-2021, cuando molieron la caña 38 centrales del país, solo se alcanzó el 66% del plan previsto de 1,2 millones de toneladas de azúcar. Cuba tenía 156 fábricas operativas en 1959, que en ese año produjeron 5,6 millones de toneladas de azúcar y posteriormente se elevaron a 8 millones en las mejores cosechas entre 1970 y 1989. Siguiendo con las noticias, Estados Unidos impone sanciones a 5 funcionarios cubanos. Estos 5 funcionarios están relacionados con los juicios, condenas y encarcelamientos injustos de manifestantes pacíficos el 11 de julio, dijo Antony Blinken en Twitter. El Estado de Estados Unidos anunció el 16 de junio sanciones a 5 funcionarios del régimen cubano involucrados en los juicios y condenas a cientos de personas que se manifestaron contra la dictadura en protestas totalmente pacíficas el 11 de julio de 2021. En un comunicado, la entidad resaltó que tomó estas medidas en virtud de la proclamación presidencial 5377, que suspende la entrada de no inmigrantes a los Estados Unidos de funcionarios y empleados del gobierno cubano implicados en violaciones de los derechos humanos. Esta semana, la Fiscalía General de la República de Cuba informó que hasta el momento los tribunales del país han emitido 76 sentencias en firme contra 381 personas por las manifestaciones contra la dictadura del pasado 11 de julio. Según el reporte divulgado por el diario oficialista Grama, las condenas castigan fundamentalmente los delitos de sedición, sabotaje, robo con fuerza, violencia, atentado, desacato y desórdenes públicos. Familiares de los presos políticos han asegurado que los juicios han sido verdaderos montajes en los que apenas se presentan pruebas para incriminar a los acusados y, con frecuencia, están manipuladas. Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, declaró que la presencia de los abogados defensores en los procesos penales son un estorbo y que el objetivo del proceso penal es destruir la presunción de inocencia de los acusados, entre otras infracciones al sistema judicial cubano. Organizaciones como Amnistía Internacional denunciaron que en Cuba, donde el poder judicial está firmemente sometido al control gubernamental, no hay transparencia en los procedimientos ni se permite asistir a los juicios a periodistas y observadores de los derechos humanos independientes. La ONG Cuban Prisoners Defenders elevó el 8 de junio a 1046 la cifra de sobre los presos políticos en Cuba, la mayoría encarcelados tras la escalada represiva por las manifestaciones del 11 de julio que se extendieron por más de 60 localidades del país. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.